través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que, como ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Como hacemos siempre, agradecemos a todos los que aportan algo para que este programa salga al aire, y también a Radio Mantra FM, que nos da cobijo, nos da la oportunidad de reunirnos semana tras semana a tratar un tema. Bueno, vamos a ver quién tenemos aquí alrededor de la mesa. Tenemos la suerte de contar con nuestro panelista invitado, Rafael Mateu, de nuevo. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, muy bien. Buenas tardes, buenos días, según Dante. Muy bien. Encantado de estar otra vez con vosotros. A ver si puedo aportar alguna cosa. Sí, como siempre falta alguien, porque en una de esas puedes estar casi todos los programas, y después acá en España viene el verano, así que también hay gente que falta, bueno. Y en Barcelona, ahí al lado de Rafa, sentado en la mesa, en Barcelona está Jesús Jurado. ¿Cómo está, Jesús? Hola, buenas tardes. Pues mira, una oportunidad más de servicio. Es la edición 540 de Sirviendo a la Humanidad. Es la víspera del Día de San Juan y aquí se hacen celebraciones y, bueno, se tiran cohetes, petardos de estos que de pólvora. Hace un calor tremendo y hay que decir que el tema que vamos a tocar, que el tema que se va a tratar hoy, es un tema muy, muy enjundioso, del cual hemos hablado muchas veces, pero que tenemos una grandísima ignorancia. Ajá. Vaya a saber cuál es el tema. Bueno, Marcela, que está en Tucumán, mucho festejo preparándose para la noche de San Juan. La verdad que recién me entero, Dani, a través de Jesús, de este acontecimiento, pero estamos muy bien por acá con una ola tipo de frío, disfrutando, y bueno, saludo a los que están escribiendo ahí por el chat, y muchas gracias por estar ahí. Nos veremos cuál es el tema de hoy. Así que, bueno, gracias, Dani, siempre por estar ahí. Bueno, y también la tenemos a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada. Saludos a todos vosotros, a los oyentes. Y bueno, y me parece que quizá lo expliquemos, pero estamos en una época del año en que se solían dar iniciaciones, o quizás se sigan dando, ¿eh? Así que el programa de hoy viene muy, muy a propósito de los días que estamos viviendo. Bueno, no vamos a hacer más misterios. En el programa de hoy vamos a tratar el tema ¿qué es un iniciado? Y vamos con la introducción.
Podríamos decir simplemente que un iniciado es aquel que pasó por una iniciación. Claro que hay muchos tipos de iniciaciones. En las antiguas escuelas de misterio, los candidatos debían pasar por determinadas iniciaciones. Es famoso, todo el mundo lo sabe, que Pitágoras exigía saber matemáticas a los candidatos que querían entrar en su escuela a recibir entrenamiento. En algunas organizaciones espirituales, esotéricas y teosóficas, más modernas, suelen hacer pasar a los estudiantes por diferentes pruebas o iniciaciones que demuestren que están avanzando, ¿no? Si la pasan, están avanzando. Algunos entrenamientos para aprender determinadas técnicas de curación y logros de determinadas capacidades que después aplicarán, están hablando de iniciaciones en diferentes niveles. Claro que estas son iniciaciones externas. De las iniciaciones que estaremos hablando aquí hoy son las que se producen en los niveles internos de la vida y que administran los llamados maestros de sabiduría y otras elevadas entidades del planeta Tierra. Todos los seres evolucionan y el ser humano puede evolucionar hasta convertirse en un maestro de compasión y sabiduría, en un miembro de la gran fraternidad que gobierna los destinos espirituales y el rumbo de este planeta azul, en un miembro del reino de Dios o de los cielos, usando la terminología bíblica cristiana. Para que esto ocurra, el ser humano debe pasar por 5 expansiones de conciencia o iniciaciones. En un extremo tenemos al ser humano común y corriente. En el otro extremo a los maestros de sabiduría. En los niveles evolutivos intermedios están los llamados iniciados, que pueden tener 1, 2, 3 o 4 iniciaciones o expansiones de conciencia. Ya cuando logran la 5ª iniciación, y hay más, con la 5ª iniciación se convierten en un maestro de sabiduría. Es decir, que los iniciados son seres humanos, podríamos decir, con capacidades especiales. Tienen una capacidad superior a nivel de inteligencia o lucidez para ver los problemas y encontrar soluciones, tanto a nivel individual, grupal, como nacional y mundial. También tienen una capacidad superior para amar y servir. Y podríamos decir que tienen una capacidad superior para colaborar e implementar el plan de Dios en la tierra, es decir, la capacidad de voluntad espiritual. Mirados externamente, los iniciados, cuando los vemos pasar por la calle, son iguales que cualquier ser humano. No podríamos descubrirlos solo por mirarlos externamente. Se los descubre por sus frutos de servicio a la humanidad en cualquier campo del vivir humano y por la irradiación de su presencia. Irradian energías de luz, amor y voluntad en un alto voltaje y frecuencia, lo cual suele ser percibido por las personas sensibles. Por suerte, ha iniciado entre ustedes, aquí y en casi todos los países, dijo Vicente Beltrán Anglada en Argentina, y agregó, ustedes no acepten la iniciación como una disciplina, sino como un deber. Así que ya saben, hay que ser iniciados y comportarse como iniciados. Y se podría agregar acá, vaya menuda tarea que nos dejó Vicente Beltrán Anglada. Bueno, esta es la introducción. Vamos a pasar ahora a leer unos párrafos de diversos autores que nos hablan de este tema. En ellos encontraremos guía, vivencias, consideraciones que nos pueden hacer reflexionar y avanzar en la comprensión del tema que estamos planteando hoy. Así que adelante con los textos. La palabra iniciación deriva de 2 palabras latinas, in, en, ire, ir. Por lo tanto, es la iniciación de un comienzo o la entrada en algo. En el caso que estamos estudiando, significa, en su más amplio sentido, la entrada en la vida espiritual o en una nueva etapa de esa vida. Es el primer paso
y los subsiguientes en el sendero de santidad. Por lo tanto, quien recibió la primera iniciación dio literalmente el primer paso en el reino espiritual, saliendo del reino puramente humano para entrar en el superhumano. A medida que avanza la evolución, esos tenues puntos de luz oscura intensifican su brillo. La luz dentro de la cabeza fluctúa a intervalos durante la vida del hombre medio y se convierte en luz brillante al penetrar en el sendero del discipulado. Cuando llega a ser un iniciado, la luz de los átomos es tan brillante y la luz de la cabeza tan intensa que aparece el cuerpo de luz. Después de la tercera iniciación, la luz dual se acentúa y adquiere mayor brillo al fusionarse con la energía del espíritu. Procede de los libros azules, los libros del maestro tibetano. Qué interesante estos textos, Jesús. Tenemos otro más que dice así: el iniciado desde el centro de sí mismo, desde el centro de su yo, está gobernando de una manera sabia e inteligente su cuerpo físico, su cuerpo emocional y su cuerpo mental. Si hay una buena intención, os vendrá por vía infusa las características, las cualidades de un iniciado, y entonces actuaréis como si fueseis aquel arquetipo que habéis captado en el mundo superior. El iniciado siempre está lleno de la gloria de la divinidad, pero está actuando muy eficazmente desde el ángulo de la jerarquía para beneficiar a todos los seres humanos, a todos cuantos decidan de una u otra manera vivir al amparo de esta realidad trascendente. Desde el momento en que una persona se comporta correctamente, que se le ve un espíritu de fraternidad, un espíritu de servicio, que se le ve actuar en la sociedad como un verdadero hijo de Dios, se puede decir que aquella persona es un iniciado. Siempre es un testimonio de la luz, es un testimonio de la luz y un servidor del plan. Y a veces el discípulo aceptado, el iniciado, está trabajando contigo en la oficina o en un taller. Son párrafos varios que encontramos en la obra de Vicente Beltrán Anglada. La meditación es una escuela de iniciación a la vida adulta, un despertar a lo que somos. Gracias a esa iniciación a la realidad que he descubierto con la meditación, supe que los peces de colores que hay en el fondo de ese océano que es la conciencia, esa flora y fauna interiores a las que me he referido, solo pueden distinguirse cuando el mar está en calma y no durante el oleaje y la tempestad de las experiencias. Y supe también que cuando ese mar está en una calma aún mayor, ya no se distinguen ni los peces, sino solo el agua sin más. Son palabras extraídas de Biografía del Silencio del autor Pablo Dors. El micrófono. Gracias, Carmen. Vemos que el tibetano nos habla de la iniciación y los iniciados. De hecho, su primer libro fue Iniciación Humana y Solar, ¿no? Y yo cuando leí ese, primero había leído Telepatía, pero después vi que el primero era Iniciación Humana y Solar, y lo leí y no entendía nada, no podía relacionar de qué estaba hablando, ¿no? Después ya con el tiempo uno lo relaciona con las iniciaciones de la francmasonería, de los Rosacruces u otras iniciaciones así espirituales, y él define, ¿no?, cada una de las iniciaciones que sucede y cómo
el hombre común, a través de las iniciaciones, se comporta como un iniciado y luego en la quinta como un maestro, ¿no? Y hay una tendencia de la mente a fantasear, al menos la mía, y uno supone que un iniciado o un maestro está en un lugar con una capa blanca o que está inaccesible, y esa idea que plantea Vicente Beltrán Anglada, que un iniciado puede estar trabajando contigo en la oficina o en el taller o en cualquier lado, lo cambia todo. Es decir, lo que diferencia a un iniciado de un ser humano común es que tiene un funcionamiento con más capacidades, digamos. Se dice que los poderes espirituales superiores que del plano mental se van activando a medida que va recibiendo entrenamiento con los maestros en los ashramas, cuando sea necesario para servir y pueda utilizarlos de una manera ecuánime y sin enloquecerse. Entonces eso también le hace que funcione de manera distinta, pero se lo ve solamente como un ser humano que tiene más responsabilidades, que tiene más capacidades, y bueno, y la gente los ve y dice, tiene. Entonces, eso es lo que se me ocurre decir para comenzar este diálogo, y vayamos viendo qué les parece a ustedes. Hombre, es un tema bastante complejo, porque la palabra iniciado ha generado muchas expectativas, frustraciones, misterios, pero hay que entender una cosa. En una disciplina, para alcanzar cierto grado de desarrollo y de comprensión de la misma, se requieren años de esfuerzo, de tenacidad, de estudio, de reflexión, de compartir, y eso es un trabajo muy arduo que muchas veces no se ve. Se ve el brillo, se aprecia el brillo de la personalidad, pero no se quiere reconocer el trabajo que hay detrás, por ejemplo. Pero cuando hablamos en sentido esotérico, nos estamos refiriendo a una conciencia que ha sido capaz de transmutar en cierta medida su etapa humana. ¿Qué quiere decir la etapa humana? Pues es la etapa en que uno se rige por los 5 sentidos y por la mente concreta, donde domina básicamente en el común de los humanos el plexo solar. Cuando además ha conseguido transmutar la mente, transformarla precisamente en una herramienta al servicio de la luz y del amor, ahí tenemos ya a alguien que realmente puede empezar a responder a ese patrón. Y cuando realmente responde al propósito divino, es decir, a la voluntad superior, la voluntad de la mónada, de Dios, como se le quiera denominar, ahí tendríamos a un iniciado. Pero para simplificar el proceso y alejarnos de terminologías muy esotérica, podríamos decir que a nivel mundial, todos los que están al frente de grandes gobiernos o de grandes corporaciones, fijaos bien en las caras, fijaos muy bien, porque personalmente creo que algunos, el tibetano lo dice, que muchos tenían la segunda y la tercera iniciación, pero es que hoy en día se ven formas de actuar que realmente si no tuvieran una segunda como mínimo sería muy difícil aguantar en el mundo de la alta política o de la alta empresa. ¿Por qué? Por las tensiones que hay. Y una de las características del iniciado es la calma extrema. Por eso este texto de Pablo Dors es una maravilla, porque dentro de la tempestad puede ver el agua nada más, que es lo que llama, puede mantenerse firme en ese punto de vista. Y un iniciado tiene esa característica. Y claro, eso no se consigue ni con 4 mantras y 4 meditaciones. Eso son vidas y vidas de trabajo. Por lo tanto, no nos desanimemos, comencemos. Seguramente cuando nos den una iniciación nos van a dar una escoba. ¿Una escoba para qué? Para barrer los egregores que hay en la tierra. A fin de cuentas, el trabajo que se le pide a un iniciado es ese, nada más. Sí, y está el párrafo primero de Vicente que dice: un iniciado está gobernando de una manera sabia e inteligente su cuerpo físico, su cuerpo emocional y su cuerpo mental. El dominio de esos 3 primeros cuerpos son las 3 primeras iniciaciones, ¿no? Así que es trabajo con uno mismo, ¿no? Trabajo con uno mismo. Claro. Bueno, sí, pedimos ahí a la radio si puede ver si está Rafa, panelista invitado, a ver si puede subir porque ha tenido un problema con la computadora. Bueno, y se dice que también los iniciados van adquiriendo, ¿no?, una conquista de lo que estabas
comentando, Dani, de la parte física, emocional, mental. Y una de las características que puede tener el iniciado es esa paz profunda que su presencia invita a los demás. También una calidad de silencio, se dice que tiene un campo magnético muy puro. Entonces, o por su obra, con la famosa frase, por sus frutos os conoceréis, por el servicio que va desempeñando en el mundo, creo que la nota clave del iniciado es que va trabajando impersonalmente y va adquiriendo esa capacidad fruto del aprendizaje, no solamente dentro del campo de la experiencia humana, sino ese aprendizaje superior en las escuelas de misterio, esas escuelas sutiles, de todo lo que va componiendo el aspecto físico, emocional, mental y superior. Tan es así que se dice que el solo hecho de que un aspirante tenga ese interés sobre lo superior, que en esas puertas que están cerradas la luz comienza a filtrarse. Entonces, el iniciado es aquel que tiene esa responsabilidad porque ha tenido una visión, una conciencia de qué es lo que debe realizar, cuál es el servicio, y se lo va percibiendo de una manera muy sutil y a la vez certera por el proceso también de simplificación. Cuando uno, por ejemplo, lo ve, un caso de un iniciado que hemos conocido, bueno, la mayoría de acá, que lo consideramos que podría ser así porque reunía estas características, era Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Y hay muchos otros también, ya que su presencia emanaba esa irradiación y ese campo magnético y la vibración que tenía. Entonces nos dábamos cuenta que era algo distinto. No sé qué le parece a Carmen, que está ahí. Sí, estoy aquí, estaba escuchándoos. Y bueno, es verdad que este tema, pues hay gente que le suscita curiosidad, el iniciado, y algunos pues ven la parte romántica de como se ha dicho, de que una persona que ya tiene una comprensión profunda de la vida, una mente lúcida, la capacidad de amor está desarrollada, se irradia, como estáis comentando. Y como ha dicho Jesús, para que esto se dé, toda esta parte que a veces vemos romántica, también está relacionada con unas pruebas. Se relaciona la iniciación, o para uno estar iniciado de pasar una iniciación, y en qué consiste la iniciación. Las pruebas, que decimos así pruebas, pero creo que es que el fluir de la vida nos va trayendo aprendizajes, y a partir de esas pruebas, y a partir de todo lo que ocurre con esas pruebas, no solo la alegría o el goce, sino también el dolor y el sufrimiento van siendo parte de la experiencia para que la persona, el ser, experimente todos los estados de conciencia y vaya empezando a discernir cuáles son los más puros o cuáles son los que realmente a los que le quiere prestar atención y quiere desarrollar dentro de uno. Y me viene a la mente que el tema de las iniciaciones ha estado presente en todas las culturas, en todas las épocas, de una forma algo distorsionada, porque cuando algo interno que es puro o que es verdadero se pasa a la forma externa, la mente concreta empieza a construir determinadas estructuras y de alguna forma se pierde esa pureza o se malinterpreta. Pero iniciaciones hay hasta en tribus, hay en masonería, hay en muchos órdenes de la vida, ¿no? Y estas iniciaciones consisten a veces en pruebas duras, dolorosas, que la persona tiene que pasar para demostrar que es capaz de estar por encima de ese dolor, o es capaz de estar por encima del miedo, es capaz de estar por encima de estas emociones que atenazan a veces al ser humano y no le dejan liberarse. Entonces, lo que ocurre externamente, estos ritos externos, son como explicación o como reflejo de algo interno que es el proceso de liberación que cada uno hemos de pasar,
viendo estas emociones, viendo cómo funcionan, viendo cómo funciona nuestra mente, y tendremos que atravesar ese dolor y aprender a superarlo, atravesar todas las emociones y aprender a trascenderlas. No es cuestión de dejarlas debajo de la alfombra, no es cuestión de no hablar de lo que nos sucede o no hablar de las pruebas que pueden haber o no afrontarlas o no querer verlas o pensar que son negativas y que no nos convienen, al contrario. Todo aquello que nos viene, todo aquello que nos sucede emocional, mentalmente, son pruebas, son experiencias que nos van llevando a la iniciación en la medida en que las aceptemos, las integremos y veamos qué mensaje nos traen. Aquí está Rafa de nuevo, seguro que nos amplía el tema de los iniciados. Sí, bueno, por fallos técnicos, que se me ha apagado el ordenador, pues no he podido enterarme de lo que habéis hablado, pero dentro de lo poco que sé, que es más teórico que práctico, porque he leído, como hemos leído, sobre la iniciación en distintos autores, Alice Bailey, Vicente Beltrán Anglada, etcétera, pues todos nos hacemos alguna idea o alguna configuración, intuimos por dónde puede ir. Y lógicamente tenemos que ser humildes de decir, pues, bueno, hablamos pues sin saber muchas cosas, unos más, otros menos. Entonces, bueno, la palabra iniciación significa entrada en otro estado de conciencia. Y por lo tanto, cuando despertamos de algo y descubrimos y vamos notando que nuestra conciencia es distinta, eso se le puede llamar iniciación, aunque no lo hagamos, que es distinto de las grandes iniciaciones que se suelen nombrar en los libros, de la primera hasta la quinta, generalmente. Entonces, luego también, creo que estabais hablando, las escuelas esotéricas a lo largo de la historia han hablado de ceremonias de iniciación. Y una cosa es la ceremonia externa, que puede estar acompañada o no de verdadera iniciación, y otra es las iniciaciones que se dan en los planos internos, sutiles, invisibles. Y eso serían las verdaderas iniciaciones. Lo otro puede que se corresponda o no. Eso no lo podemos juzgar si no tenemos datos para ello. Que las distintas iniciaciones que han pregonado en el tiempo y ahora pues puedan ser reales, que se estén dando en los niveles internos o no. El caso es que lo más importante no es el ceremonial externo ni interno, sino es que la conciencia se amplíe. Y eso lo vamos consiguiendo pues poco a poco conforme estamos atentos, cuando estamos controlando la mente y las emociones. Entonces, ese autodominio, ese autocontrol nos permite expandir la conciencia. Y por lo tanto vamos comprendiendo, vamos amando y vamos teniendo más voluntad. Las tres cualidades básicas: voluntad, amor y inteligencia o comprensión. Y eso parece ser que es lo esencial en relación con las iniciaciones. Y a lo mejor lo habéis explicado con todas las citas que habréis leído, etcétera, que esas iniciaciones se dan cuando la persona pues ya es internamente un iniciado. Se da un ceremonial interno de reconocimiento y recibe unas energías pues parte de seres superiores más elevadas. El caso es que para la mayoría de los que no tenemos esta experiencia o no somos conscientes, sería que pongamos la máxima atención, la máxima comprensión, que expandamos el corazón, abrirlo a todo el mundo y a todas las cosas, que cuidemos nuestra mente lo más posible y que podamos no solo comprender, sino amar y tener la voluntad para seguir enfrentándonos a todos los obstáculos que hay, que existen, y también pues a los que tenemos nosotros en nuestro interior. Y luego ya la vida irá diciendo. Pero también es interesante para muchos, y acabo con esta exposición, saber cuando se nos dicen que fulano de tal personaje era un iniciado, en el caso de que sea cierto, ¿no?, según la fuente que recibimos. Pero luego, como a lo mejor lo habéis dicho, hay iniciados que pasan desapercibidos y ni siquiera los más cercanos lo saben, sí que son iniciados.
Y a veces ni siquiera el iniciado, por lo menos en las primeras, lo sabe. Quizá las ha recibido en otras vidas y por lo tanto no es consciente de ello. Por lo tanto, se trata de ir con mucho cuidado y utilizar estos conocimientos si nos abre la conciencia y nos hace reconocer que hay mucha gente, X número de seres humanos trabajando por el bien de los demás, sean más iniciados o menos. Se habla de discípulos, que a lo mejor lo habéis nombrado, discípulos probacionistas, discípulos discípulos iniciados. Hay como una jerarquía muy amplia, pero la mayoría creo que no es consciente de ello, por lo que tengo leído y conozco de las cosas que van comentando del tema. Eso que dijiste, Rafa, es fundamental. Si bien hay una ceremonia que los grandes seres, los maestros, dan al candidato y se produce un ritual y hay todo un manejo de energías que es la ciencia de los iniciados, hay un cetro, mandan la energía por 2 padrinos y la llevan. Bueno, eso es como el tema de si habláramos de la iniciación, ¿no? Pero lo que se dice es que antes de llegar a esa ceremonia, el candidato ya es un iniciado. Y la primera iniciación es el manejo del cuerpo físico, la segunda iniciación el manejo del cuerpo emocional y la tercera del cuerpo mental. Es decir, ¿cómo llegamos a la segunda iniciación? Trabajándonos las emociones, conociendo cómo operan en nosotros, cómo nos afectan, cómo resolvemos que nos afecten o no. Y cuando hay una maestría de las emociones, pero porque uno se las estuvo trabajando, estuvo observando, estuvo viendo, llega un momento que es el punto de la segunda iniciación, ¿no? Y el maestro te llamará, no sé cómo será, y hacen la ceremonia y te aplican una energía para que el estado que uno logra con esfuerzo sea un estado normal. Entonces, uno trabajándose las emociones, está trabajando para ser un iniciado. Claro, uno piensa que, si bien se dice que en las ramas de la jerarquía, que se da entrenamiento en los planos internos, en las horas de sueño, también te ayudan a manejar las emociones y por lo general nunca nos acordamos porque no tenemos autoconciencia de qué es lo que ocurre ahí. También en el día a día, cuando nosotros nos trabajamos las emociones, estamos trabajando para ser iniciados de segunda iniciación. Y si observamos la mente, si controlamos la mente, para la tercera, ¿no? Entonces, la característica de un iniciado que ha pasado por la segunda iniciación es que es una persona tranquila emocionalmente, madura, no se enoja ni se afecta por nada, pero eso no quiere decir que no sea amable, amoroso y demás. Entonces, esto le quita la fantasía de lo que puede ser un iniciado de cosas raras y sobrenaturales a una cuestión más concreta, ¿no? Y a mí me surge una pregunta por lo que estás hablando y bueno, que tenía en la mente a ver qué opináis, la lanzo. ¿Podríamos decir o consideráis que la vida de un iniciado, claro, si está en esa calma, esa tranquilidad, es más fácil? Porque claro, yo estaba pensando en Cristo, también podemos pensar en Jesús. Visto desde la personalidad, su vida no fue fácil, tuvo que afrontar muchas cosas. ¿Cómo lo veis este tema de, sí, hay calma, hay un dominio, pero ¿es una vida fácil? ¿Es una vida, como si dijéramos, que ya, como siempre, de goce y siempre de tranquilidad? ¿Cómo lo veis esto? ¿A qué se enfrenta un iniciado? Se enfrenta a la prueba cada día. La prueba de la iniciación, esotéricamente entendida, la hemos comprendido mal, en el sentido de que pensamos, como sucede en el mundo de la personalidad, que eso sucedió un día y los demás días ya me relajo. No. La tensión espiritual se ha de mantener cada vez más activa, a más voltaje, a más frecuencia, para realmente percibir cada vez más la energía monádica, la energía de la tríada espiritual. En eso consiste la iniciación. Lo que pasa es que, claro, alcanzar ese estado es muy difícil para la mayoría, muy difícil. Y una de las características que llaman muchísimo la atención es la continuidad de conciencia, la facilidad que tiene un iniciado de salir del cuerpo a conciencia y poder relatar perfectamente lo que acontece en el otro plano y reportarlo en este. Esas son características exquisitas a partir de la tercera, cuarta.
Pero hay que tener en cuenta una cosa. En la vida diaria no puede ser la vida cómoda, aunque aparentemente a su alrededor él manifieste calma y todo esté en orden y que haya un silencio profundo. Sí que es verdad que el silencio profundo a veces creemos que es que está conectado con el alma, la actividad espiritual o con la rama. En el fondo, lo que pasa con un iniciado es que tiene una mente muy poderosa. Y esa mente tan poderosa, ese centro agna que está activo, ese laringio que está activo, hace que a su lado se perciba un vacío increíble, como si hubiera pasado algo, ¿no? Decimos, ha pasado un ángel. Es más bien la mente que no la presencia de una entidad angélica. Por lo tanto, sí que es una prueba diaria mantenerse en esa verticalidad. Hombre, si es una tercera iniciación, tiene experiencia, no vamos a estar discutiendo si me gusta esto, me gusta lo otro. No va por ahí. Es afinando cada vez más la luz superior hasta que la intuición realmente sustituya a la antakarana, es decir, sea una captación directa. Por lo tanto, de fácil, nada. En pocas palabras, para mí, y complementando y resumiendo a Arcano, cuando se entra en la corriente iniciática, las pruebas cada vez son más complejas y difíciles, y siempre hay algo que afrontar. Eso del dominio de las emociones sí hace que la persona esté más en calma, ¿no? Pero recién después de la tercera iniciación no hay preocupaciones de lo que es la vida de la personalidad. Pero igual el iniciado sigue enfrentando situaciones nuevas, expansión de conciencias nuevas, crisis de todo tipo y de todo tipo y de diferentes a las pruebas que tenía cuando era el punto era la personalidad, el emocional o el mental inferior. Bueno, yo sé que quieren seguir hablando, ¿no? Y no pararíamos nunca, pero hay que ir a las noticias y hacer la pausa y después en el segundo bloque redondeamos. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, la primera noticia la tengo yo y es sobre el plenilunio de Cáncer de este año 2021. La meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien. Y si se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo jueves, 24 de junio, realizaremos la meditación grupal de plenilunio de Cáncer, por aquí, por Radio Mantra FM. Te esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. El horario que nos han dado desde la radio son las 20 horas de Argentina, un horario muy apropiado para los argentinos. Para los españoles será la 1 de la mañana, así que los que estén disponibles a esa hora nos pueden acompañar. Y esa es la noticia. Adelante con la otra. Bueno, estamos en el año del silencio, 2021 ha sido declarado así. Y hoy queremos presentar un total de 5 conferencias temáticas que están a vuestra disposición para profundizar el tema del silencio. Estas conferencias las encuentras en Sabiduría Arcana, en la sección Conferencias de Vicente Beltrán Anglada y también están en audio en iVoox. Las conferencias son La conquista del silencio, La magia del silencio, El silencio creador, La voz del silencio, El trabajo sobre el silencio. Y en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad también puedes ver el video La conquista del silencio, que resume el trabajo que ha realizado un grupo que estudió estas 5 conferencias. Y también los invitamos a ver otro video que está relacionado llamado Silencio y Discipulado y está en el mismo canal. Esperamos que les gusten, que sean de su agrado estas conferencias y que las pongan en práctica todo ese inmenso contenido que tiene cada una de estas conferencias de Vicente. Haremos lo posible, Marcela, porque tal vez nos ayude a pasar las iniciaciones. Seguramente que sí, Dani, claro que sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Este programa ¿Es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa.
Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Bueno, aquí estamos de vuelta tratando el tema ¿qué es un iniciado? En el chat hay varios comentarios. Bernardo preguntaba en qué idioma fue al inicio, se recitó la gran invocación y fue en francés, Bernardo. Y bueno, y hay más comentarios, Marcela, a ver cuáles leemos. Y bueno, está Ricardo, sí, Dani, ¿Sí? Está Ricardo muy activo por el chat y dice, el ser humano evolucionante cuenta con diversas aulas, apoyo para alcanzar la iniciación. Contamos con el aula del aprendizaje, dice él, conocida como de la ignorancia. El aula del conocimiento ofrece grandes oportunidades para alcanzar las primeras iniciaciones y el aula de la sabiduría ofrece pleno apoyo a los discípulos que están en los portales de la iniciación, dice Ricardo. También comenta que Vicente Beltrán Anglada decía que todos somos iniciados en algún grado. Y José María dice, el hijo pródigo al regresar a la casa del padre ingresa en el sendero de las iniciaciones. La vida del iniciado es la aceptación del camino del Calvario, dice José María. Y con alegría. Ricardo expresa, en el iniciado se precipitan los residuos kármicos, una forma de liberación. Y José María dice, habrá iniciaciones individuales, grupales y de reino. La humanidad recibió una iniciación al momento de la individualización. Y fue cuando entraron los almas, los ángeles solares. En los hombres primitivos y en algunos animales. Bueno, como se nos va yendo el tiempo, vamos a pasar a leer los textos y conversar otro poco más, a ver si redondeamos el tema. Adelante con los textos. Se nos ha advertido en multiplicidad de ocasiones que el iniciado es un mago, capaz de realizar operaciones mágicas dentro del círculo que uno se pasa, impuesto por la propia iniciación alcanzada. El iniciado es un gran psicólogo y conoce exactamente las motivaciones que inducen a la acción a cualquier ser humano. Conoce las actividades de conciencia desarrolladas por los individuos, sus reacciones psicológicas y su manera de enfrentar la vida y los acontecimientos. Es un hábito en el iniciado estar atento a todo. ¿Por qué no recogemos el hábito de los iniciados de estar atentos?
Krishnamurti nos habla siempre de esto, simplemente estar atentos. Estos textos proceden de varias conferencias de Vicente Beltrán Anglada. Otro texto dice así: para que la mente se vaya tornando contemplativa, tenemos que pasar por ese baño de darnos cuenta de que no somos absolutamente nada de lo que creemos ser. Siguiendo el lenguaje de la tradición perenne de sabiduría, se podría decir que ese baño de la verdad es una iniciación. De hecho, esa es la verdadera iniciación, y no las pruebas exteriores para ver cómo reaccionamos. La verdadera iniciación es el descubrimiento de que no soy nada de lo que creo ser. Este es el auténtico fundamento de la contemplación. Desde fuera nadie me puede ayudar a despertar a la eternidad. ¿Cómo podría un maestro darme una iniciación sin haber salido antes de las apariencias? La presencia eterna se realiza en soledad, en lo íntimo de la conciencia. La soledad tiene que ser tan total que en ella no esté ni yo mismo, y esa será una soledad verdaderamente plena y creativa. Cuando no hay nadie, ahí está Dios. Texto de Consuelo Martín. Les diré que más allá de esta puerta se halla la iniciación, y todos ustedes tienen el deber de convertirse en unos iniciados. No sé si ustedes se acordarán que una persona me preguntó sobre esto de las iniciaciones y de las crisis, y yo le dije que cada vez que atravesamos una crisis, estamos realmente iniciándonos en algunas de las esferas que constituyen puntos energéticos de nuestra vida. Y cuando hemos captado muchos puntos energéticos, a través de la crisis estalla el corazón, porque ustedes tienen más energía aquí que en ninguno de los otros centros. Entonces, ustedes se liberan, alcanzan la iniciación. Por eso tengo interés en decir, ustedes no acepten la iniciación como una disciplina, sino como un deber. Un deber. Así que ya saben, hay que ser iniciados y comportarse como iniciados. Esta es la ley de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El lenguaje del corazón. Bueno, vamos a redondear el tema sobre qué es un iniciado, y este último párrafo de Vicente que nos estimula a convertirnos en iniciados, ¿no? Blavatsky, cuando habló de los maestros, todos en la sociedad teosófica le pedían que les presentara algún maestro que querían de ser discípulos de los maestros, y se armó tal barullo que Blavatsky dice, mejor no hubiera hablado de la existencia de los maestros. Y con la iniciación pasa algo parecido, ¿no? Todos quieren lograr la iniciación para tener una insignia, un logro, ¿no? Pero Vicente acá nos plantea que es un deber ser un iniciado. ¿Por qué es un deber ser un iniciado? Porque un iniciado tiene mayor capacidad de servicio. Cuanto más iniciados haya en el mundo, mejor para la humanidad, ¿no? Y claro, no es cuestión de creer que se está iniciado y que los demás vengan a adorarte. Dice, hay que ser iniciado y comportarse como tales, es decir, con todas las cualidades del iniciado. El iniciado no habla tonterías, ni anda buscando seguidores, no, está dedicado al trabajo, al servicio que le encargó su maestro, es lúcido, tiene mucho amor, lleva adelante el plan, bueno, y ¿por qué no ser iniciados? Si tenemos la capacidad de llegar ahí, ¿por qué no nos vamos a dedicar a eso? Y el Agni Yoga con la atención, eso que dice estar atento, el iniciado está atento todo el día, el Agni Yoga yo pienso que nos ayuda mucho para avanzar en el sendero espiritual, a todos. ¿Qué te parece, Rafa? Sí, yo diría, porque seguramente ya a lo mejor ya no tengo más ocasión, que en primer lugar hay una cosa que habéis dicho muy interesante. El iniciado no es una persona que está ahí tranquila,
con una vida plácida, con todo lo que le rodea, las personas amables, etcétera, sino que puede que también haya de esto, pero que tiene dificultades y obstáculos. ¿Por qué? Porque su trabajo es servir, es ir canalizando esa energía que tiene en su interior y servir a la humanidad. Y no se puede servir pues fácilmente, aunque también en estados de placidez, de tranquilidad, de sosiego, sino que también cuando hay tensiones. Y luego, antes de cada iniciación, nos han dicho de que hay crisis. A mayor iniciación, mayor es la crisis. De tal manera que parece que haya una regresión hacia atrás en las crisis, cuando realmente, aunque se esté lejos de la iniciación, si tenemos una crisis, podemos intuir que se puede acercar, si la sabemos superar, una expansión de conciencia. Crecemos cuando superamos una crisis, aunque estemos lejos del tema que estamos hablando. Yo pienso que es pertinente lo que estás diciendo, muy pertinente. Sí, sí, y por lo tanto, eso. Y luego, pues también es muy interesante, a ver qué os parece, no plantearnos, todos lo hacemos, si fulano de tal es un iniciado o no, si yo soy o no seré, si tal personaje histórico, aunque a veces hemos recibido información, lo fue o no, porque tenemos por la literatura que hemos leído de fuentes muy profundas que Jesús era un iniciado, ¿no? Venía con la tercera, esa encarnación, recibió la cuarta, ¿verdad? En el momento de simbólico de la crucifixión, etcétera. Que Blavatsky pues era una mujer iniciada. La cuarta tenía. Con la cuarta. Igual que Richard Wagner, compositor, también tenía la cuarta iniciación. Y mucha gente dice, ¿cómo es posible si era una persona difícil, etcétera? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la vida de la personalidad es una cosa, que de alguna manera tiene que ir acorde, pero la vida interna es otra, y a veces va acorde y otras veces no. Y nos fijamos en superficialidades, en anécdotas, cuando no nos damos cuenta que a veces un gran iniciado puede estar haciendo un servicio desapercibido o muy aparente de ayuda a la humanidad, con su arte, con su filosofía, con aquello que está aportando, con lo que escribe, etcétera. Y luego las personalidades, como no somos perfectos, pueden tener unos defectos u otros, pero que cuando se conoce, que no conocemos porque solo tenemos datos biográficos que nos han dicho, a una persona nos damos cuenta de que no, de que incluso conviviendo con ella no llegamos a conocerla. Por eso es discreción, reserva, humildad y tomar conciencia de que apenas sabemos y por lo tanto no perder demasiada energía y tiempo. Si será, si no será, si esto, si lo otro, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? Sí, no hay que perder el tiempo para nada en el tema especulando. Solamente comprender que a mayor capacidad, mayor sensibilidad interna, a unos niveles muy elevados, la presión se siente mucho más. Lo que pasa que lo que planteaba Vicente era perder el miedo. Lo que sucede es que cuando reivindicamos la opción de convertirnos en iniciados o actuar como iniciados, debemos tener en cuenta que como alma debe ser así, pero la personalidad no se lo debe de creer. Porque si el pequeño yo se lo cree, vamos al fracaso. Y la parte oscura nos está esperando con las manos ahí abiertas a ver qué hace con nosotros. Por lo tanto, como alma sí. Si actuamos como almas, evidentemente sí. La personalidad estará controlada y ciertos temas no se van a mencionar. De hecho, a ver, en el campo de la política hay iniciados. Pero hay que decir una cosa. Respecto a la iniciación, aquellos que tienen más conocimiento del tema y tienen derecho a tenerlo es la línea del segundo rayo, la línea par. La línea impar se va a comportar como un iniciado, sabe que hay algo, pero no tiene por qué conocer todo el engranaje de la iniciación. Eso corresponde a la línea del segundo rayo, del estudio esotérico. Sí, bueno, hay muchos de líneas, como dice Rafa, de líneas de fuentes responsables, de quiénes fueron o no fueron iniciados. Y en el campo de la política tienen que demostrarlo actuando correctamente, ¿no? Sin corrupción, sin entrar en cosas que están éticamente
muy contradictorias con la moral. Es decir, el iniciado, antes de hacer algo erróneo en la política, deja el cargo, se renuncia, ¿no? Pero en el campo de la política es muy difícil, porque alrededor, que están todos buscando el poder, lo quieren llevar por malos caminos, ¿no? Bueno, ¿qué dicen las chicas? Bueno, pues yo me planteo, con todo lo que hemos dicho, leyendo los textos y el tema de las crisis, expansiones de conciencia, el tema también que se ha mencionado de la segunda iniciación sobre las emociones, me planteo si la humanidad o gran parte de la humanidad, si nos estaremos encaminando hacia una segunda iniciación. Y lo digo por lo siguiente: a partir de los años 70 y más adelante, 80, 90, han aparecido muchas investigaciones, libros, muchos comentarios sobre la inteligencia emocional, sobre el manejo de las emociones. Y creo que de alguna manera se nos está dando una información para que como individuos podamos afrontar las emociones de una manera diferente, que no sabíamos, no mediante una represión pisciana, sino mediante una comprensión y mediante un acogimiento en el corazón. Entonces esto me da cierta esperanza en el sentido de que, aunque veamos crisis a nivel mundial o tengamos crisis a nivel individual, quizás porque nos estamos preparando para una expansión de conciencia poderosa, y qué importante es mantener esa serenidad, esa serena expectación, esa atención y saber enfrentarnos correctamente a las emociones y no dejarnos ni asustar, ni dominar, ni pensar que realmente que las cosas van mal y que esto no ser negativo, sino pensar que tenemos herramientas y que podemos buscar y que también no estamos solos. Tenemos nuestros hermanos de grupo y tenemos también ayuda interna de seres, de discípulos, de iniciados que han hallado el sendero antes de nosotros, y creo que están ahí precisamente irradiando y dándonos ese mensaje de que vamos a ir avanzando y vamos a descubrir todo lo que la vida y las crisis, las oportunidades que encierra. ¿No os parece? Y tal cual. Y este avance en la escuela de los misterios, en el camino iniciático, en el camino del discipulado, se caracteriza por algo que hemos nombrado, que es el servicio, ¿no? El servicio desinteresado. Y a partir que el ser humano va realizando el servicio que le corresponde, que va siendo atento, que va practicando de alguna manera y exteriorizando esa vivencia interna, no tanto lo que dicen los libros, sino la experiencia espiritual, esa experiencia que va adquiriendo tanto en los planos más sutiles como en el plano físico. En ese camino es donde va reconociendo que ser un iniciado no es una meta, pero sí surge la responsabilidad interior, y surge porque comprende, se da cuenta, algo ha dicho ahí también, lo ha mencionado Consuelo Martín en forma muy clara en los textos, por lo cual ese iniciado, al abrir su corazón, al realizar ese servicio que le corresponde, al darse cuenta, todo el gesto es como que va perdiendo esa densidad y su campo, su vida está regida por su alma. Esa es una buena forma de poder distinguir, si queremos distinguir, o si nos encontramos con un iniciado, de darnos cuenta a través de la profunda atención y de esas vibraciones de silencio que produce su sola presencia. Bueno, yo quería decir algo de las emociones, pero no hay tiempo. Vamos a despedir a Rafael, que tiene otras actividades. Gracias por estar. Te vamos a convocar cada vez que falte alguien, ¿no? Si estás disponible. A ver, yo me parece que sin faltar, que Rafa siempre que pueda, que venga. Que venga. Bueno, sí. Varios oyentes nos han dicho qué bueno que Rafael está con ustedes, es otra voz que hace el complemento al puzzle de lo que están haciendo, y hablaron muy bien de ti, Rafa. Bueno, ya te conocían de tu trabajo, y bueno, si tienes que ir ahora a atender algo, te despedimos. Sí, pues nada, muchas gracias,
Y nada, he aprendido y voy a intentar seguir estando cada vez más atento. A ver si alguna vez llega. Que va a llegar, Rafa, alguna vez va a llegar. No te apures, paciencia. No, bueno, hay que pensar en ello. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Jesús, ¿vamos al espacio del silencio? Pues muy bien. Se dice desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, se revientan al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada dice eso mismo, que la atención genera silencio. Y dice también que la atención persistente genera serena expectación o contemplación. Que el silencio persistente también genera serena expectación. Sí, la atención y el silencio van juntos. Hoy, en el espacio del silencio, escucharemos un audio titulado El silencio expectante, texto extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El silencio y la acción creadora. Adelante con el audio. Como sabéis, el discípulo o el discipulado tiene varias fases, y si cada uno de vosotros se considera un discípulo, verá cuál es el paso siguiente que debe dar, porque sabrá exactamente dónde se haya ubicado y lo que tiene que hacer para surgir de este punto de descanso o de este punto de actividad truncada que no ha podido seguir adelante, para ver si es posible dar el siguiente paso y convertirse en un buscador, en un investigador esotérico de verdad, y no en un simple analizador de temas escogidos, o bien de conceptos esotéricos que son el resultado del esoterismo de todos los tiempos que han llegado a este momento, pero que ahora la acción es muy distinta de la del pasado. Existen grandes fuerzas que ayudan al hombre previendo esta etapa de inseguridad que debe afrontar el discípulo. Y siempre hablamos del silencio en el sentido de que nos prepara para esta etapa difícil que precede el próximo paso a dar. Es de una actividad tan distinta a la que hasta aquí hemos efectuado que naturalmente tendremos que cifrarnos sinceramente en este silencio expectante para ver qué es lo que sucede en el silencio. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El silencio y la acción creadora. Bueno, ahora viene el espacio meditativo. Hoy le toca a la meditación del silencio, el turno, y es más o menos, esta meditación es como un iniciado, ¿no? Hace muchas cosas y nadie repara en él. En la meditación de silencio, tratamos de lograr una calma en el físico, en el emocional y en el mental, y luego permanecemos en silencio. Así que lo que podemos hacer, si nos quieren acompañar, es concentrarnos atentamente en la respiración y relajar nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietar nuestras emociones observando atentamente cualquier emoción que aparezca, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. Y también observar atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, como bien se dijo recién, vemos que se disuelven y desaparecen. Entonces queda un silencio profundo. Y cuando logramos esto, permanecemos en silencio. Hoy vamos a meditar así, si ustedes quieren, durante 5 minutos, empezando ahora.
Gracias por participar en la meditación de silencio. En la radio no podemos hacer más que 5 minutos. Bueno, en otros grupos y en sus casas pueden hacerla más extensa. Adelante con el final. Bueno, invitarlos este viernes que estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, si están participando, que consiste en hacer un espacio de silencio interior, unirnos todos y recitar este mantra, el cual invocamos luz, amor y buena voluntad. Y también hay una invitación para las meditaciones de silencio. Como ha comentado Daniel, aquí solo podemos hacer 5 minutos, pero hemos abierto otro espacio para que se puedan dar meditaciones un poco más largas, de 25 minutos. Y bueno, es un espacio que compartimos entre varios amigos 2 veces por semana, lunes y jueves a las 17 horas en Argentina, 22 en España. Nos reunimos por Google Meet y los datos para entrar los tenéis aquí en pantalla o en el Face del programa. También tenemos un grupo de Facebook, Silencios y Vivencias. Ahí podéis encontrar información y además cada uno puede aportar aquello que le surja, siempre que sea en la vía, en la consonancia de estar en silencio, en serena expectación, de investigar, de autoconocernos por medio de esta, no sé si práctica, diría mejor vivencia, que es el silencio. Así que estáis todos invitados, lunes y jueves, anotadlo. Bueno, llegamos al final, queridos compañeros y queridos oyentes. Decirles que les enviamos un gran abrazo con mucho, mucho amor. Hasta la próxima. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.